Venga, ya empezó. Ay, sí, ya. Bueno, chicos, entonces, buenas tardes, bienvenidos para todos. Una vez más, empezamos en la sesión para el curso en organización de archivos en las unidades administrativas. Para refrescarnos un poquito entonces la memoria, la semana pasada estuvimos revisando la normatividad archivística, una parte de la normatividad archivística. Empezamos con las leyes que son principales, que es la 594, las de historias laborales, que es la circular 004. Empezamos también con los archivos de gestión, que es la 042 del 2002, entre otras que también hacen parte del proceso archivístico. La semana pasada les comentaba que en temas de gestión documental tenemos muchísima normatividad. Entonces, vamos a ir viendo esa normatividad como por bloquecitos, no un solo temario de normatividad, porque la idea es que no sea como muy aburrido y tampoco, pues, sabemos que la normatividad a veces es muy extensa, entonces no los quiero abrumar con tanta información de normatividad. Para eso, como la idea es que sea una sesión dinámica, que solamente no esté hablando la instructora toda hora, sino que ustedes también hagan esa participación y pues nos podamos conocer un poquito más. Entonces, habíamos quedado en realizar unas exposiciones con algunos compañeros. Entonces, pues no sé cuántos grupos tenemos para hoy para empezar con las exposiciones. Juan Manuel, tenemos el grupo de Juan Manuel. John Jairo. El de Jairo. ¿Y qué otro grupo tenemos? Solo tenemos 2 grupos. ¿Qué pasó con los demás grupos? Acá yo los tenía Instructora. anotados. Señor. ¿Quién habló por ahí? No, internet. No, parece que es eso. Pague plan, pague plan. Instructora, buenas tardes. ¿Me alcanza a escuchar? Sí, señor. Hola, Andrés. Cuéntanos. Se va y se viene. Andrés es otro equipo también. No, instructora, buenas tardes. Lo que pasa es que se acuerda que le había comentado que yo estaba como que metido en las clases porque estaba aparte en Ibagué. Estaba con Becerra y pues hasta ahora llegamos acá al distrito. O sea que hasta ahorita nos vamos a poner en conexión con todo lo que habían dado. Ah, bueno, Andrés. Entonces te comento que nosotros las semanas, pasada vimos el tema de la normatividad y yo les envié por el grupo un enlace de unas presentaciones en donde tenemos como un resumen, una recopilación de la normatividad archivística. Entonces, más tarde se los vuelvo a reenviar para que ustedes lo tengan y se lo subo a la plataforma. Y también les tengo una noticia. En YouTube subí todos los videos que estamos realizando pues en las sesiones, pues para aquellas personas que de pronto tienen alguna duda o que no puedan de pronto asistir a la sesión, lo puedan nuevamente ver. Pero la idea es que asistamos todos a la sesión, ¿no? Que nos acompañen a esta sesión sincrónica y pues es muy chévere porque si ustedes tienen dudas, inquietudes, lo vamos hablando de una vez. Entonces, ahorita en un momentico les voy a enviar el link. ¿Listo? Listo, instructora, muchas gracias. Bueno, Andrés, con gusto. Bueno, entonces no se diga más. Empecemos con las exposiciones. Entiendo que tenemos 2 equipos, entonces empezamos con ellos y luego seguimos con la temática de hoy y para mañana entonces que se presenten los demás compañeros. ¿Les parece?
Sí, señora. Bueno, listo. Entonces empecemos con el equipo de John. Si están de acuerdo, empezamos con ustedes. Voy a quitar un momentico la cámara para que no nos afecte mucho la banda ancha. Bueno, ¿qué se nos hizo John? Y el equipo Señora, de John. Ah, bueno, está bien. ya le voy a enviar al WhatsApp, profe, la presentación. Para que me haga el favor de compartirla, por favor, y yo vamos viendo Listo. el equipo. Sí, dale, de una. ¿Ah? Profe, le envié al WhatsApp, no sé si le hará llegado. Déjame mirar. Presentación, vale, ya la descargo. Listo, espérame acá que ya está. A estar revisando esto, voy a proyectarles. Bueno, listo. ¿Ven mi pantalla, chicos? No, profe, en el momento no se está observando todavía. Ahí. Se ve. No, me vuelvo a salir. Y ahora, Sí, señora, profe, ya se está observando. listo. Entonces voy a darle acá presentación grande. Listo, muy bien. Ok, profe, dame un segundo, contacto a Sandoval si ya está listo, por favor. Qué pena, profe. No, dale, tranquilo. Vale, John Jairo, que ya estoy listo, vale, John Jairo. Estoy listo. Listo, Sandoval, gracias. Qué pena, profe. Tranquilo. Profe, en buenas No tardes. sea timide. Buenas tardes, compañeros de estudio. Buenas tardes, profesora.
Me presento, soy el soldado profesional Quimbayo y pues al momento les voy a hablar sobre el acuerdo número 038 de la ley 2002 con el compañero Sandoval Alfonso Leonardo y el compañero Rodríguez Salazar Alexander. Por favor. Entonces, profe, pues nosotros nos corresponde el artículo 038 de la ley de 2002, en donde pues una ley que se desprende de la ley archivística general de la nación. Entonces, pues aquí encontramos varios artículos, donde encontramos el artículo número 15 de la ley general de archivos de la nación, entonces en donde nos da como unas pautas, ¿sí? En donde vemos que en ese artículo nos brinda una responsabilidad y una función a los funcionarios públicos, que en este caso pues nos habla de lo que es la conservación, organización, manejo y prohibición. Entonces en ese artículo o en ese acuerdo 038 nos menciona que la conservación y responsabilidad de los funcionarios públicos es que deben de conservar la documentación adecuada, en donde la documentación no se vaya a dañar, no se vaya a mojar, donde la documentación lleve, digamos, esa que se mantenga intacta, no se altere la información. Y en el tema de la organización, pues nos habla que como funcionarios, digamos, en el caso de nosotros, pues normalmente hay un jefe de dependencia y normalmente pues hay una persona encargada de realizar los archivos. Entonces, esa persona es la encargada de ir realizando, digamos, el procedimiento de la información dentro de la oficina, que se organice el archivo de gestión de momento en la oficina como tal. Entonces, es la persona que se encarga de llevar esa organización con el fin de que cuando se requiera realizar digamos, en el caso de nosotros, que nosotros se generan traslados, ya sea temporales o definitivos, en este caso como en las vacaciones, por ejemplo, temporal. Entonces, el jefe de dependencias, pues, obviamente debe tener la información organizada, ¿con el fin de qué? Con el fin de realizar las entregas correspondientes al nuevo jefe personal entrante reemplazante, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante. Y en el manejo, pues obviamente darle un buen manejo a la información, a la documentación, ya sea que pues, la documentación esté de acuerdo a las tablas de retención, aplicando la normatividad de archivística y obviamente implementando lo que es las tablas de retención actuales. Y nos habla también de una prohibición. ¿Cuál es esa prohibición? Esa prohibición nos habla que, por ejemplo, llegan muchos expedientes, digamos, al poder o en la función de ese funcionario. Entonces, ¿qué pasa? Esos expedientes, pues por lo tanto, no debemos de hacer de que se vayan a perder, se vayan a refundir o, o que lleguen, digamos, o que los vayamos a dañar, por decirlo así, ¿sí? Profe, ¿puedes pasar a la siguiente ayuda, por favor? En base a ese acuerdo número 038, pues aquí encontramos que lo que prácticamente le estaba narrando ahorita, pues prácticamente pues tomé esta imagen del internet, obviamente ahí con pues de dónde se sacó la imagen. Entonces lo que pasa es que aquí pues digamos cuando se hacen esos empalmes, hablando de nosotros como ejército, entonces aquí digamos estamos en el caso de nosotros en la dependencia digamos de personal del Bato 18. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que estamos, en esta imagen, lo que nos está mostrando es la organización que ha llevado ese jefe personal hasta el momento y le va a empalmar al jefe personal entrante. Entonces, ¿qué pasa? Aquí donde se va a entregar el archivo correspondiente, donde se van a firmar un acta de entrega,
en donde está entregando el archivo acorde a la normativa archivística, ya en un orden. ¿Con qué fin? Con que ese nuevo jefe personal pues realice la continuidad de la misma gestión del archivo en gestión de ese momento. Eso nos quiere decir esa imagen. Siga por favor, profe. Y aquí pues le cedo la palabra a mi compañero de grupo, que es mi compañero Sandoval. Profe, buenas tardes. Profe, ¿me escucha ahí? Sí, sí, fuerte, claro. Profe, este sería el formato único documental que se está manejando a partir del 2017. Que la entidad productora es el Comando General del Ejército, la unidad administrativa es como tal el batallón y la oficina productora es como la dependencia. Y ya viene lo que es la serie, los números, y ahí ya va lo que es el FUI y lo de las fechas para continuar con el proceso del archivo, profe. El cambio. Sí. ¿La paso o...? Sí, profe. Profe, buenas tardes. Hola. En este acuerdo, profe, también nos habla de los procedimientos para la entrega y recibo de los documentos y archivos por inventario, que es lo que nos estaba hablando el compañero Sandoval. Entonces, donde dice que los secretarios generales deben garantizar que estén al día con los manuales, las funciones, verificar los procedimientos de cómo se está llevando cómo se están llevando los formatos para hacer la entrega, las transferencias primarias al archivo, y debe mirar si se está llevando a cabo. Dice que cuando de pronto uno de los funcionarios se retira por X o Y motivo, como decimos vulgarmente, deja el puesto botado, el jefe de la dependencia debe tener a alguien o nombrar a alguien para que siga el proceso que lleva la otra persona. Otra cosita, que ningún funcionario puede irse y llevarse la documentación que maneje en la oficina, porque eso se puede convertir en un delito, ya que pues dicha documentación o expedientes pasan a ser propiedad del Estado. Y igualmente el Archivo General de la Nación está en la que debe estar verificando constantemente que sí se esté llevando los procesos de acuerdo a los manuales que estén vigentes en el momento. Y este dicho acuerdo empezó a regir a partir de la fecha en que se publicó y deroga los acuerdos anteriores. Listo, profe. Profe, pues de todos modos, pues, para tener en cuenta, pues es como tal la presentación, pero pues a mí me pareció muy interesante pues ese acuerdo, porque nos habla de muchas funciones, pues en X momento, pues digamos en los años anteriores, pues básicamente este acuerdo pues no se está aplicando, porque en llegados momentos pues los archivos están desorganizados, entonces era como años represados y toda esa situación. Entonces, a mí me parece muy importante este acuerdo porque ya prácticamente ya se está, o sea, en este momento, en todo ejército prácticamente ya se está llevando la continuidad, digamos, del año prácticamente, el año en curso. Entonces, a mí me parece que pues hemos mejorado mucho y pues me pareció muy interesante ese artículo,
el acuerdo, perdón, profe. Y eso sería todo, profe. Muchas gracias. Bueno, equipo, muy bien, los felicito, muy puntuales. Les quiero preguntar, ¿ustedes por qué creen, si ustedes de pronto tienen varios instrumentos archivísticos a comparación de otras entidades, cuáles notan ustedes que son las debilidades? ¿Por qué creen que no se está haciendo ese manejo, esa organización? ¿Ustedes qué están notando? Profe, pues yo pienso que pues de pronto en X momento pues digamos el jefe de dependencia en caso hablando en este caso esta oficina de personal, de pronto el jefe de personal pues no lleva como la trazabilidad o él de pronto recibió con novedades anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Él empezó a solucionar novedades de la persona, digamos, anterior que no, o sea, no realizó un trámite correspondiente y con el fin de, pues, en el término, digamos, nivelando, digamos, el procedimiento hasta llegar, digamos, al archivo de gestión actual. Pero, pues, pienso que sí está haciendo ahora en día, sí se está haciendo, me está haciendo porque lo estamos haciendo. Ah, bueno, sí, esa es una buena razón porque no los va a dejar avanzar, ¿cierto? Porque uno, digamos que Es, desatrasar, se va acumulando lo que está a hoy, a lo actual. es Entonces, eso correcto. es más trabajo porque la idea es que no dejar que se acumule lo que tienen ahora en gestión, pero hay que ir desatrasando lo que pasó antes. Entonces, sí es un trabajo en equipo y como una planificación de las actividades, ¿no? Entiendo. A veces es muy difícil por el tema del día a día, que nos pasan miles de chicharrones en el día, entonces no estábamos planillados para una cosa y después nos pasó otra y nos tocó dejarlo de hacer y así nos pasa todos los días, pero es importante darle prioridad a esas cosas para que cuando vayamos a hacer esas transferencias estén todo al día y así sucesivamente. Y cada vez que hayan esas transferencias, sean transparentes, no tengamos ningún traumatismo porque eso pasa aquí en la China, en todo lado pasa eso. Pero bueno. Muy bien, equipo, muy chévere la presentación. Eh, a hoy el manejo que se les está dando, el manejo y la organización, ¿la estamos cumpliendo o tampoco la estamos cumpliendo? Profe, sí, en este momento pues estamos cumpliendo la normatividad actual, se está aplicando los procedimientos, se está llevando a cabo la organización de archivo de gestión en curso del año en la actualidad. Y también para resaltar, profe, pues a mí me parece muy importante este acuerdo porque pues por lo menos con este acuerdo pues realmente pues nunca lo había escuchado y pues me parece bastante interesante pues a través de los que estamos haciendo este curso, hacérselo llegar, digamos, o sí, darle una explicación, una indicación clara, digamos, a los jefes de dependencias, ¿con qué fin? Con el fin de que ellos entren en conciencia y ver y que hacerles ver la importancia de llevar los archivos en orden y aplicando estos acuerdos. Obviamente, de todos los acuerdos que no mencionó la profe, pues todos los acuerdos son importantes, pero este que me correspondió, la verdad, muy interesante, profe, y muchas gracias. Acabas de decir también algo muy importante y es ese apoyo hacia los jefes, esa conciencia, esa sensibilización de despertarles a ellos también esa importancia, porque todos nosotros también somos, bueno, no sé si tenemos acá jefes o no, si hay jefes, bueno, pues muy bien, que nosotros en esa parte pues somos un apoyo, ¿sí? Y a veces nosotros tenemos como esa claridad, entonces es bueno que nos dejen brindarles ese apoyo y que no sean tercos, sino que sea un trabajo en equipo, ¿sí? Como la idea es que ustedes en este curso adquieran esos conocimientos para que se apoyen mucho mejor en esa organización de archivos. Además que ustedes manejan muchísima información, tienen diferentes codificaciones, entonces es un apoyo súper importante, sobre todo con los jefes. Hay que saberle hablar a los jefes, hacerles entender con argumentos, porque si no le vamos a dar argumentos a nuestro jefe, pues ahí sí que peor, ¿no?
Entonces, esta base de la normatividad es una de ellas, en donde ustedes le puedan decir a un jefe, mire jefe, es que legalmente dice en el acuerdo 038 que tenemos que organizarlo y cómo se organiza, así, así y así. Entonces sus jefes van a decir, bueno, este muchacho tiene conocimiento, hagámosle, le veo interés. Bueno, algo positivo, ¿no? Bueno, chicos, muy bien. Muchas gracias por el aporte de ustedes. No sé si alguien más tenga alguna duda o alguna inquietud o algún otro aporte. Muchas gracias, profe. De mi parte, pues eso sería todo, pues hasta el momento. No sé si me tendrán algo otro aporte o ya eso será todo. Así es. A los compañeritos. Profe, otra cosita. Señor, sí. En este acuerdo también nos dice cómo debemos elaborar el formato para entregar la documentación al archivo central, para hacer la transferencia primaria, que es como también algo muy relevante en este acuerdo. Sí. Sí, con la explicación que ahorita hiciste. Fue muy rápida, pero más adelante vamos, yo creo que la otra semana ya vamos a empezar a ver los instrumentos archivísticos. Vamos a ver muy a fondo y vamos a hacer varios ejercicios porque es que a veces se presenta una confusión en el diligenciamiento y a veces también se presenta confusión en la codificación, ya sea pues por diferentes razones. Entonces, la idea es que ustedes tengan muy claro con ejercicios prácticos de cómo se diligencia ese formato. Acabo de ver un formato y está muy chévere, me pareció súper interesante porque es muy puntual. A veces, la verdad, encontramos o yo encuentro inventarios FUID que le meten mucha cosa, muchachos, y uno a veces no se tiene que ponerse a inventarse cosas raras, sino que uno tiene que ser puntual a lo que es, ser rápido. Lo que usted necesita, folio, sección, codificación, cuántos hay. Entonces me pareció un inventario súper chévere. Bueno, chicos, listo. Gracias por el aporte, Alex. Yo creo que entonces podemos continuar con el segundo grupo. ¿Quién es el segundo grupo? Juan. Juan, adelante. El escenario es todo tuyo. Juan, no te escuchamos. Ya, profe, un momentico y le envío la diapositiva al grupo de WhatsApp. Ah, listo. Sí, señor, pero aquí de Centinela es una exposición. Buenas tardes para todos los compañeros aprendices del SENA, del curso archivístico. Yo le voy a exponer el acuerdo 004 del 2019. Pero le voy a poner el artículo 22. Dime, profe. Vale, espérame, ya lo abro.
Espérame un segundo, qué pena que... Guardar. Ahora sí, de acuerdo. Listo. Bueno, espérame, ya te comparto pantalla. Listo. ¿Todos ven la pantalla? Listo, parece que sí. Por ahí veo una manito. Bueno. Listo, Juan, adelante. Buenas tardes, compañeros aprendices. Yo voy a poner el acuerdo 004 del 2019. Y voy a poner el artículo 22, eliminación de documentos, que dice así: la eliminación de documentos de archivo, tanto físico como electrónico, deberán estar establecidos en la tabla de retención documental TRD o tabla de valoración documental TBD y deberá ser aprobado por el Comité Interno de Archivo integrado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces. Para adelantar el proceso de eliminación, la entidad deberá cumplir el siguiente procedimiento. 1. Previo a adelantar el proceso de eliminación, la entidad deberá publicar en su sitio web o en sus defectos en los medios de divulgación existentes en la entidad, como boletines, gacetas, carteleras, entre otros, por un periodo de 60 días hábiles, el inventario de los documentos que han cumplido su tiempo de retención y que con consecuencia pueden ser eliminados, de forma que los ciudadanos puedan enviar sus observaciones sobre este proceso a la entidad, a los conceptos territoriales de archivos o al Archivo General de la Nación Jorge Palacio Preciado. 2. En caso de que la entidad reciba directamente las observaciones por parte de los ciudadanos a partir de su radicación, contará con 30 días hábiles para solicitar el concepto técnico a los consejos territoriales de archivo o al Archivo General de la Nación Jorge Palacio Preciado sobre la pertinencia de suspender el proceso de eliminación, por la cual debe remitir copia de las observaciones de los ciudadanos a la propuesta de eliminación documental. 3. Los consejos territoriales de archivo o el Archivo General de la Nación deberá estudiar las observaciones de los ciudadanos y emitir conceptos técnicos, por la cual contará con 60 días hábiles contados a partir de su radicación. Tales instancias con fundamento en lo requerido por los ciudadanos podrán solicitar a la entidad que suspenda el proceso de eliminación, amplíe el plazo de retención de los documentos de archivo y, de ser el caso, modifique su disposición final. Todos los anteriores se hará público en el sitio web de la entidad o en su defecto en los medios de divulgación existentes en la entidad, boletines, gacetas, carteleras, entre otros. 4. De acuerdo con la solicitud del respectivo Consejo Territorial de Archivo o el Archivo General de la Nación Jorge Palacio Preciado, la entidad debe suspender el proceso de eliminación e iniciar las acciones administrativas tendiente a aumentar los tiempos de retención y, de ser el caso, modificar la posición final registrado en la tabla de retención documental TRD o la tabla de valoración documental para la serie, subseries, asuntos y su propuso eliminar.
el aumento de los tiempos de retención supone la actualización de las tablas de retención documental TRD o el ajuste de las tablas de valoración documental TBD, por lo que esta decisión deberá ser aprobada conforme lo establecido en el artículo 9. El artículo 9 dice: aprobación. Las tablas de retención documental TRD o tabla de valoración documental deberán ser aprobadas por el Comité Interno de Archivo integrado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces, cuyo sustento deberá quedar consignado en el acta del respectivo comité. Juan, ¿qué pasó? Ya seguimos. Ah, bueno. 5. La aprobación de la eliminación de documentos de archivo, tanto en soporte físico como electrónico, deberá contactar en un acta de eliminación de documentos, la cual suscribirán el presidente y secretario técnico del Comité Interno de Archivo integrado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la respectiva entidad o quien haga sus veces. 6. Las actas de eliminación y el inventario de los documentos que han sido eliminados se conservarán permanentes y la entidad deberá mantenerlos publicados en su sitio web para la consulta. 7. El Archivo General de la Nación Jorge Palacio Preciado será la última instancia en tanto a las solicitudes de suspensión de los procesos de eliminación de acuerdo con la naturaleza de los documentos y su valor legal, cultural, histórico y científico, cuando a sus juicios se pueda afectar el patrimonio documental del país. 8. La eliminación de documentos se debe llevar a cabo por series y subseries documentales. Por ningún motivo se puede eliminar tipos documentales de una serie o expedientes, excepto que se trate de una copia idénticas. Párrafo. En las actas de eliminación de los documentos de archivo, tanto físicos como electrónicos, deberán contactar los nombres de series y subseries documentales que fueron objeto de eliminación, las fechas extremas de los documentos y el volumen de las unidades documentales simples o compuestas eliminadas. De igual forma, los datos de actas de aprobación y actos administrativos de la convalidación de la tabla de retención documental TRD o tabla de valoración documental TBD en las que se estableció esa disposición final. Y por último, tengo dos formatos, uno de la tabla de retención documental, uno del formato de la tabla de valoración documental. Gracias. Bueno, Juan, una presentación muy completa. No sé, ¿los compañeros están viendo la diapositiva? Sí, profe. Ah, bueno. Ahora sí. Algo le pasa a eso, está todo extraño. Bueno, Juan nos acaba de dar una explicación bien robusta acerca de este artículo tan importante. Muchachos, algo supremamente re importante es el tema de eliminación. Si nosotros no tenemos la validación de la eliminación de los documentos, o sea, que no esté ni en tablas de retención documental, ni en el manual de funciones, ni en el control de calidad, nosotros no deberíamos estar eliminando nada. ¿Listo? No lo podemos hacer. Esos documentos primero tienen que estar valorados para hacer esa eliminación.
Listo. Cuando los documentos ya están valorados, ya tenemos la aprobación del comité interno de archivo. Otra cosa que es supremamente importante es el acta de eliminación. Esas actas de eliminación son la evidencia de la actuación en donde se realizó pues el descarte de los documentos, como lo dice en este parágrafo, ya sea físico o ya sea electrónico. ¿Listo? Nosotros debemos conservar esa acta porque ahí es donde nosotros dejamos los nombres de las series y las subseries que eliminamos. ¿Listo? Eso sí también es muy importante que ustedes lo tengan muy presente en el tema de eliminación, porque se ha visto que hay entidades que pues eso pasaba antes, ¿no? Ahorita, pues, no sé, se veían muy acumulados de papel y lo que hacían era botarlos, ¿sí? O se les inundaba el cuarto de San Alejo, que es donde está el archivo, botaban todo eso. Bueno, pues si se perdía la información, después de que se mojara se perdía la información, pues ahí sí, lo siento, nada que hacer. Se perdió porque después de mojado, pues ya recuperar eso es muy difícil. Por eso es importante la conservación, la estructura física, todo eso es importante. Bueno, chicos, entonces, no sé, ¿tienen alguna participación, alguna duda, aporte, sugerencia? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, yo por aquí vi que también nos habían enviado el acuerdo 02. Entonces, no sé, ¿seguimos con el equipo de Harold? Vale, profe, está bien. Bueno, ¿les ayudo a proyectar o ustedes proyectan? No, profe, ayúdanos para proyectar. Ah, bueno. Bueno, entonces, permítame descargo acá el PDF. Vamos que toque hacer una pueden adelantar un poquito. Se me metieron los compromisos de su madre, mucho, o sea, cualquiera se imagina entre iba de no sé qué, dentro de su compromiso, puede quitar las botas, la camisa, o sea, este uno está en descanso en ese momentito. Ahí estamos compartiendo. No, ahí sí, finalmente, obviamente la costumbre y las... ¿Ya pueden ver la pantalla? Pero desde la doctrina, No, profe, no se ve. ¿No? Ay. En el área de operaciones, es como un error bien camuflado. ¿Sí o no? Sí, claro. Hay obviamente áreas de áreas. Listo, y ahora. Pues acá en mi pantalla no sé la de mis compañeros allá de estudio que dicen. Los demás ahí se ve, sino por lo que está en PDF, no está en formato de point. Exacto, sí. De pronto, si lo estás viendo desde el celular, pues está bien. Sí, instructora, yo lo estoy viendo en el teléfono y sí se ve. Ah, bueno, entonces también. Listo. Entonces, el equipo de Harold, adelante. Listo. Profe, muy buenas tardes a mis compañeros de curso. El grupo de trabajo está conformado por compañero Arturo de Ávila y Carreño, Harold Hernández. Nosotros escogimos el acuerdo 002 del 2014, el cual está conformado pues por 32 o 32 conclusiones elegidas, de las cuales se derivan de acuerdo a la ley 489 de 1998, el decreto 2126 del 2012, el acuerdo 09 del AGN del 2012 y sobre todo nos expone más sobre la ley 594 del 2000. En ese acuerdo
nos habla sobre las generalidades de lo que es la organización del archivo, lo que es la formación de los documentos, sus finalidades de expediente, ámbitos de aplicación, definiciones, sobre las definiciones. También nos habla sobre la parte del expediente del archivo, lo que habla sobre las obligaciones de la conformación de los expedientes y unidades documentales simples, creación y conformación de expedientes, identificación de expedientes, gestión de expedientes. Hasta el momento, pues, se ve y nos explica punto por punto lo que es la finalidad de todo documento. La exposición nos expone sobre el cumplimiento de cada uno de los elementos que se maneja en la parte de gestión documental, profe. Tenemos también las obligatoriedades de la conformación de los expedientes y unidades documentales simples. Como podemos observar, todas las entidades públicas están obligadas a crear expedientes de archivo con todos los documentos y actuaciones que se gestionan teniendo en cuenta los principios, así como conforman las unidades documentales simples. De igual forma, están obligadas a clasificar, organizar, conservar, describir y facilitar el acceso y consulta de sus unidades documentales. En este acuerdo nos habla 100% de acuerdo a la base de la Ley 594 y 2000 y los demás artículos. Nos habla cómo se puede emplear, desarrollar, ejecutar y tener el conocimiento de cada significado de todo lo que nosotros podemos trabajar, nombrar, crear en cuestión de gestión documental. La organización, el orden, nuestros archivos, las TRD, las tablas de retención y hasta los mismos índices de que se puedan crear para tener un control en cuanto a los expedientes. También nos habla sobre los significados y las maneras de trabajar o crear los archivos se me pasa. Públicas, se me pasó. No, me quedé. Dale, sigue y ahorita miramos entonces. Bueno, hablamos de la parte de creación. Quinto punto, creación, conformación de expedientes. Los expedientes deben crearse a partir de los cuadros de clasificación documental adoptados por cada entidad desde el primer momento en que se inicia un trámite hasta su finalización, abarcando los documentos que se generan durante su vigencia. Habla de un párrafo: los expedientes se conforman como todos los documentos de archivo agrupados en desarrollo de un mismo trámite y deben agruparse formando series o subseries. ¿Sí? Punto 6, identificación expediente. Las personas responsables de gestionar los trámites en un de una determinada dependencia deben identificar los expedientes de acuerdo con los elementos del sistema. Gestión de expediente. La gestión es la administración interna
del expediente durante su etapa activa y se refiere a los movimientos que se realizará durante el desarrollo de un trámite que dio origen a un expediente. Organización de los expedientes y unidades documentales simples. Las entidades públicas deben organizar expedientes o unidades documentales simples, los cuales se agruparán en serie o subserie. 9º punto, descripción del expediente. Las entidades públicas deben emplear métodos y sistemas informáticos para la descripción y ubicación física de los expedientes conservados en sus archivos. 10º punto, cierre del expediente. El cierre del expediente se puede hacer cuando se finaliza la actuación o cuando se suspende la vigencia y cumplido el tiempo de precisión. 11. Transferencias primarias y secundarias. Las transferencias documentales se deben realizar mediante la aplicación de las tablas de retención documentales. Solo podrán transferirse los expedientes que una vez cerrados han cumplido su tiempo de retención. Las transferencias se deben llevar a cabo por series o subseries documentales. Décimo punto, organización de documentos aleatorios de los expedientes y unidades documentales simples. Los documentos que se conforman un expediente se deben organizar siguiendo las secuencias de las actuaciones o trámites. Si eso no fuera posible, se organizarán en el orden en que se incorporan el expediente. En el caso de unidades documentales simples, se organizarán siguiendo dicha secuencia. Parágrafo. La dependencia responsable de gestionar el expediente está obligada a elaborar la hoja de control por expediente y antes del cierre realizar la respectiva foliación. Cuando se realice la transferencia primaria, los expedientes deben ir acompañados de la respectiva hoja de control al principio de los mismos. 13. Del respeto del principio de orden original. En la ordenancia interna de los documentos que conforman un expediente se debe respetar el principio de orden original. Una vez estos han sido cerrados y transferidos a los archivos centrales o históricos. Parágrafo 1. El principio de orden original busca mantener la integridad del expediente durante todo su ciclo de vida, que refleje fielmente la secuencia y orden como fueron tramitados los documentos y el expediente mismo. Parágrafo 2. Cuando se lleven a cabo procesos de organización de archivos y de fondos acumulados, no se debe modificar la ordenación interna de los documentos de un expediente. Disculpe, profe, sí se me está escuchando la lectura ahí con mis compañeros. Pues hay momentos en que se escucha como raro, pero sí, ahí debo ir escuchando. ¿Sí ahí se le escucha? Eso, muchas gracias. Punto 14, de la intervención de expedientes cerrados. De expedientes cerrados transferidos. Los expedientes cerrados o transferidos desde las oficinas o entidades que los gestionaron no podrán someterse a ningún tipo de intervención archivística en su ordenación. Igualmente, se prohíbe la foliación, la unificación de expedientes de procedimientos diferentes o la separación de documentos. Parágrafo. En el caso de expedientes cerrados o transferidos que no cuentan con hoja de control,
no están permitidas su elaboración. Una vez cerrado el expediente, según el caso, se deberán adoptar otros mecanismos para facilitar su consulta previo a análisis de las aplicaciones económicas de dicha decisión. En sí, profe, pues, y a mis compañeros en total, el acuerdo 002, desde mi análisis o punto de vista de de los 32 puntos que pude hallar en él, nos da la base, nos explica y nos da la base de la formación de cada archivo, documento a elaborar, ¿sí? Tanto lo que ha sido las transferencias primarias, los documentos virtuales, las tablas de retención. En sí nos habla sobre todo el significado total de cada uno y cómo podemos emplearlo, las bases de cómo poderse elaborar, profe. Bueno, Harold, pues la verdad, chévere, chévere, porque este artículo realmente, si ustedes ven, es como una Biblia, como una Biblia para los archivistas y para las personas que tienen su rol dentro de la dependencia, ¿no? Acá prácticamente nos dice todo lo que tenemos que hacer. Si ustedes se dan cuenta, acá, por eso yo les digo que nosotros no nos inventamos nada porque ya todo está en la ley. Acá nos dice absolutamente todo. Y pues más adelante, pues después de las exposiciones, vamos a tocar estos temas. Vamos a ver cómo es la creación, cómo se identifica, cuáles son las series documentales, qué es una unidad documental, porque es importante entender los conceptos, ¿cierto? Hacer referencia a que es una serie simple, a que es una serie compleja, y poderlo, o sea, para que lo podamos identificar en nuestro día a día. A veces, la verdad, hay series documentales que sí son muy difíciles. Hay series que uno dice, yo por dónde hago esto, que esto no tiene a veces ni pie ni cabeza, está con el uno, está con el otro proceso. Entonces es a veces muy importante analizar. Por eso a veces esto es un estudio muy intelectual, ¿no? De entender esos documentos, cómo, de qué mejor manera van a estar organizados. Bueno, no sé si alguien más tenga algún aporte, alguna sugerencia. Organización de los expedientes de unidades simples, esto también lo vamos a ver. Sí, profe, este acuerdo pues es bastante interesante porque a diferentes puntos nos va dando el desarrollo como usted nos estaba explicando, nos da la explicación de cada punto y de cada herramienta de lo que nosotros como en gestión documental podemos trabajar e implementar. Entonces, pues, hasta ahí creo que sería mi exposición, agradeciendo la atención prestada, profe. Bueno, Harold, a ti por la exposición. Harold, ¿tú no eras con varios? Sí, profe, pero como que, no sé, le estoy escribiéndoles, pero no sé si les alcanzó a... Profe, buenas tardes. Estamos esperando que me den la palabra. Sí, no se escucha, es que no escuchaba. Qué pena ahí, Carreño. Ay, Dios. Bueno, entonces vamos a dejar las exposiciones hasta acá y mañana entonces vamos a continuar con las exposiciones. Si ustedes se dieron cuenta, son exposiciones cortas, puntuales, sencillas, y eso está perfecto así. No les voy a pedir una súper, hiper, mega, no. La idea es que ustedes expresen lo que ustedes van entendiendo por el momento. La idea es que cuando finalicemos el curso entiendan un poquito más, pues para los que no entienden, entiendan un poquito más. Y los que ya saben, pues con esto reforzamos conocimientos.
Entonces, me va a salir por aquí. Bueno, vamos a continuar, chicos, entonces, vamos a continuar con la organización de archivos. Uy, por eso. No, marico, yo no sabía. No, Eduardo Camargo de Ávila, tienes la manito alzada, cuéntanos. Profe, buenas tardes. Uy, se escucha por allá lejos. Profe, buenas tardes, ¿me escucha? Ya, mejor, sí. No, profe, lo que pasa es que yo estaba en la exposición, pero tenía un problema aquí con el micrófono, por eso no pude salir. Ay, qué pesar. Bueno, está bien. Profe, yo quería hacer un aporte. Listo. Pasa que el acuerdo 002 es un poquito complicado. Y si nos vamos a la letra del documento, pues no vamos a entender nada. Entonces, en sí, el acuerdo 002 del 14 de marzo de 2014 fue creado por el Archivo General de la Nación. Consta de 9 páginas de 4 capítulos. Y en él interviene la Ley 594 de 2000, la Ley 1437 de 2000 y el Decreto 2609 de 2012. Donde habla en esos 4 temas de unas generalidades que estaba leyendo el señor Harold Hernández, el segundo capítulo que habla de expedientes de archivo, el tercer capítulo que habla de expedientes electrónicos y el cuarto capítulo que tiene unas disposiciones finales de los archivos. Entonces, lo único que quiero que entiendan es que la finalidad principal del acuerdo 002 del 14 de marzo de 2014 es por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y también se dictan otras disposiciones. O sea, en sí, esa es la misión principal del acuerdo número 002 por la cual fue creado. Igualmente interviene la ley 594, como les decía anteriormente, la 1437 y el decreto 2609. ¿Ellos qué hacen? En esos decretos y esas leyes que incluyen en el acuerdo 002, organizan todo, facultando al acuerdo para que organice todo desde el momento en que se crea el documento o se crea el expediente hasta su disposición final. De los que nos hablaban en la segunda, en la de Juan, en la que nos hizo Juan, que era la disposición final de los archivos de acuerdo al tiempo o de acuerdo a su proceso ya de eliminación documental. Entonces ese era el aporte que quería hacerle, profe. Muy bien, Eduardo, sí, tienes mucha razón en lo que nos acabas de exponer. Es un acuerdo muy largo, sí, y tiene muchos conceptos que muy probablemente no manejamos. Ahorita, la presentación que les voy a dar ahorita, vamos a entender un poco más a qué hace referencia a todos esos conceptos de series simples, unidades y demás. Realmente es algo muy sencillo, no es nada del otro mundo, pero con esas explicaciones ya nosotros vamos a empezar a entender, ya entiendo de qué es que esto es un tipo documental, es que esto es un expediente simple, y así sucesivamente. Entonces ya empezamos como a concatenar y a decir, de razón me pedían esto. Entonces, vamos a dar inicio, vamos a continuar, les voy a hacer la presentación. Muchas gracias, chicos, por las exposiciones, estuvieron súper chéveres. Y les voy a compartir entonces la pantallita. Bueno, chicos, en este tema pues sí les quiero pedir por favor que si pueden, por favor, se concentren solamente en
acá en el Teams, pues como en mirar en las diapositivas, porque a veces dejamos archivos y cosas abiertas, entonces nos distraemos. Entonces, en lo posible, una estrategia es cerrar todo lo que tenemos. Se me olvidó decirles eso cuando empezamos ahorita el curso, que cerremos todo lo que tenemos en lo posible para podernos concentrar un ratico. Aquí vamos a estar unos 40 minuticos, menos de 40 minuticos, y estar prestando muchísima atención, y ya con eso podemos ir avanzando. ¿Listo? Cualquier duda que tengan o algo, me dicen porque no veo las manitos levantadas, por lo que voy a estar proyectando. ¿Listo? Entonces, ¿me confirman, por favor, si ya ven mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe, vemos la pantalla perfectamente. Listo, listo, muy bien. Acá, voy a ponerle acá un poquito de eso. Bueno, vamos a empezar a continuar, porque ya empezamos con un poco de historia. Y dice así: la referencia más antigua sobre la organización de los documentos oficiales en el Reino Unido, en el Nuevo Reino de Granada, se encuentra en el libro de acuerdos de la Real Audiencia de 1567. Entonces se dispuso, para que en todo haya buena cuenta y razón, es necesario que en el aposento susodicho se tenga un archivo, en el cual estén todos los papeles, cuentas y libros tocantes a la dicha hacienda real, después que este reino se descubrió y lo que en adelante se ofreciere. El texto es un poco extraño porque pues hablan como en esa época, ¿no? De antes. Entonces hablan muy españolete. Bajo esta premisa y del contexto histórico de la gestión de documentos concebida en los Estados Unidos alrededor, esta es otra, alrededor de 1950, que inicia una auténtica revolución en la teoría. ¿No? Aquí ya es mucho después, 1950, y aquí ya estamos de 1567, muchísimo antes. Inicia una auténtica revolución en la teoría y en la práctica archivística, encaminada a dar solución a los problemas relacionados con el alto uso de papel en la administración pública y la mitigación del riesgo de pérdida de información valiosa si orientan los lineamientos del programa de gestión documental. Entonces, si a modo de reflexión nos damos cuenta que el tema de la organización de archivos viene, yo creo, pues ustedes yo creo que más o menos saben, desde el papiro, desde hace muchísimos años. Y a partir más o menos, pues lo que cuenta la historia de este año o de pronto más antes, empezaron las personas como esos grandes pensantes a preocuparse. Bueno, ¿yo cómo voy a hacer para seguir guardando mis archivos, no? Y de ahí en adelante nace como toda esa normatividad, todos esos estilos, procesos, sí, todo ese estudio nace de toda esta preocupación. Pues como todo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los procesos de la organización documental? Es un conjunto de acciones orientadas a la clasificación, ordenación y descripción de los documentos de una institución como parte integral de los procesos archivísticos. Esta es la fórmula secreta. La organización documental o la organización de archivos es igual, o no, más bien, la clasificación más ordenación más descripción es igual a organización documental. Por eso les hablo como si fuera una fórmula matemática, pero en este caso es una fórmula archivística. Acá ya lo vemos un poco más en función, la organización, primero clasificamos, luego ordenamos y luego describimos. Es importante que nos aprendamos esta fórmula porque en ese mismo sentido vamos a organizar los archivos de gestión. ¿Listo? ¿Cuáles son los objetivos? Facilitar la comprensión metodológica en la aplicación de los procesos archivísticos, brindar los elementos necesarios que contribuyen al desarrollo de la implementación de los procesos, referencias de las normas a tener en cuenta en un proyecto para la elaboración de las tablas de retención. Estos son algunos de los objetivos, ¿no? Entonces, empezamos. ¿Qué es eso de la clasificación documental?
De acuerdo a la cartilla de clasificación documental, tenemos 3 aspectos, A, B y C. El A nos habla de la clasificación, es la adopción de un fondo documental a la estructura de la entidad que lo produce o lo produjo. Una vez identificadas las categorías administrativas, dependencias y archivísticas, series y unidades en las cuales se refleja la institución productora de los documentos. ¿Esto qué quiere decir? La clasificación documental nace en... ustedes conocen el organigrama, ¿cierto? Es esa primera clasificación de las dependencias. Primero nosotros tenemos que mirar cuántas dependencias hay para empezar a clasificar. Entonces tengo la dependencia de gerencia, tengo la dependencia de auditorías, dependencia de contabilidad, dependencia de gestión humana y así sucesivamente. Por eso aquí nos dice identificar las categorías administrativas, o sea, las dependencias. Y ya más adelante se revisan las archivísticas, que son las series, unidades y tipos documentales. ¿Listo? ¿Ahí es claro? ¿O no entendimos? Claro, claro. Sí, señora. Sí, profe, está claro. ¿Sí? ¿Todos? Por aquí está. Sí, profe. Bueno, muy bien. La clasificación es connatural a los documentos de archivo, ya que estos nacen clasificados por estar vinculados en primer lugar al quedar adscritos a una dependencia o división de aquella, en cumplimiento de un procedimiento administrativo. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Si tenemos la oficina de gestión humana y empezamos procesos en gestión humana, de acuerdo a esas funciones, el documento, por eso dice connatural de los documentos de archivo, porque es que nació de esa dependencia, de esa gestión humana. Nosotros no podemos llevar un documento que nació en esa dependencia hacia gerencia. No se puede, porque gerencia no tendría esa función. Esa función es parte de gestión humana. La clasificación bien fundamentada deberá basarse tanto en la aplicación de los principios de procedencia y orden original. Chicos, esto también es súper importante que ustedes se los aprendan. Pues no necesariamente que ustedes aprendan el nombre como tal, pero que sí los entiendan. Y ya lo vamos a ver. Para identificar las categorías y grupos que reflejan la estructura jerárquica del fondo, como la identificación de las funciones asignadas a las dependencias y los asuntos que éstas tramitan. ¿Listo? Entonces, acá brevemente es el principio de procedencia. La procedencia, o sea, el productor, permite identificar los creadores documentales, ¿sí? Entonces, tenemos los institucionales y los administrativos. Ellos están referidos en totalidad de los documentos producidos por una entidad. Y los administrativos, la procedencia está dada por las dependencias, las unidades administrativas, divisiones o secciones. Estas instituciones, por ejemplo, que el SENA le escribe al ejército, una ONG le escribe al ejército, o administrativos que nacen dentro de la misma dependencia. Entonces, el área de gestión documental le escribe al área de gestión humana que requiere que le transfieran los documentos. Es ese hablado esa comunicación entre la dependencia dentro de la misma entidad, ¿sí? Por eso se llama principio de procedencia. Cuando nosotros entendemos ese principio, es mucho más fácil organizar la documentación. Y a veces por eso es importante conocer el manual de funciones. Cuando nosotros no conocemos, que yo, por ejemplo, en mi caso, cuando empezamos a hacer esa investigación, nosotros pues no vamos a saber de todo, o sea, pues nosotros no, tampoco es que somos los más sabios, no, pues no la sabemos toda. Tenemos que, bueno, este documento, pues no sé de qué se trata, tengo que ir a revisar, bueno, ¿usted de dónde viene este documento? Ir a revisar ese manual de funciones. Y entender ese principio de procedencia, de dónde nació ese documento. ¿Listo? Ahí me entienden porque ahorita vamos a hacer un ejercicio. Entonces, por eso les explico así como súper bien,
para que el ejercicio lo hagamos también bien. Bueno, cualquier cosa me hablan. Seguimos con, con el orden original. Se aplica a partir del conocimiento de los procedimientos administrativos que determinan el orden en que los documentos se producen para el desarrollo de un trámite. Al clasificar, conviene restablecer en lo posible el orden primitivo de los documentos atendiendo a la secuencia en que se generaron, en cumplimiento del trámite administrativo. Esto solo se puede lograr si todas las oficinas o unidades administrativas productoras de documentos conocen sus funciones y su participación en los diferentes trámites administrativos. Aquí, bueno, un ejemplo son las historias laborales. En las historias laborales tienen un inicio, una lista de chequeo, entrevistas, hoja de vida, ¿sí? Todo ese proceso va en un orden, va de acuerdo a unas fechas. No, ay, Filomena. Ay, qué pena. Nosotros no podemos, bájese de ahí, bájese. Nosotros no podemos confundir los documentos. No, tampoco podemos abrirlos. ¿Sí me entienden? Si nos llegó una información que hace parte de gestión humana, no podemos ir a guardarla en un expediente de contratación. No. No podemos revolver los documentos, ni tampoco debemos de abrirlos. Y ya les voy a explicar más adelante a qué se refiere como abrirlos. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, principio de procedencia y orden original están dentro de los requisitos que nos dice aquí. Venga, pero les muestro. ¿Qué nos dice la ley? Entonces, esperen, acá les muestro, acá, cambio esto acá, ¿sí? Ay, espere que se me está. Entonces, nos vamos a ir para el acuerdo 02. Vamos a buscar orden de procedencia. A ver, ¿dónde es que está? Procedencia. Acá nos dice, acá en la intervención de expedientes cerrados o transferidos, nos habla unificación de expedientes de procedencias diferentes o la separación de documentos. Bueno, acá no es este. Ay, no tenemos orden de procedencia, orden original. Bueno, acá yo había visto algo de orden. El principio de orden original y orden de procedencia hace parte de la creación y conformación de los expedientes. Por eso acá dicen, los expedientes deben crearse a partir de los cuadros de clasificación. Y estos cuadros de clasificación nacen de ese estudio. ¿Listo? De entender ese orden original y ese orden de procedencia. Bueno, aquí seguimos con esta. Bueno, en este slide lo que nos quiere decir es que el orden original es una secuencia administrativa de la producción que genera unidades documentales. Ya vamos a ver qué son las unidades documentales, las cuales plasman las actividades adelantadas en la resolución de un asunto que por función le es asignado a una dependencia para el logro de los objetivos, ya sea una ley, un acuerdo, un acta, un decreto. Preservar las interrelaciones documentales que son inherentes. Cuando nosotros respetamos este orden original, cumplimos esto, hacemos esta preservación. Preservamos esa creación de ese expediente. ¿Listo? Listo. Otro punto importante son las funciones. Las funciones determinan las series que corresponden a cada agrupación documental, ya que estas son el resultado de las actuaciones reguladas por normas de procedimiento en función de los objetivos encomendados de cada dependencia. Tenemos funciones que son comunes y son específicas. ¿Cuáles son las comunes? Aquellas funciones administrativas genéricas que sirven de apoyo para el ejercicio de la competencia de cualquier entidad. Y las específicas desarrollan la misión de la entidad y constituyen su razón de ser.
haciéndola diferente en cualquier otra. ¿Listo? Entonces, repasamos. Dentro de la clasificación documental es importante entonces entender. Hace parte de la clasificación del organigrama, que quiere decir las categorías administrativas. Dentro de esas categorías empezamos con la búsqueda de las series y subseries, en donde tenemos los principios de procedencia, que son institucionales o administrativos, y el orden original, que es cómo inicia la historia de nuestro expediente. ¿Listo? En donde se plasman, bueno, ese orden original nos entrega las unidades documentales donde plasman las actividades. Y finalmente tenemos las funciones. Entonces son 3 cosas que debemos de tener en cuenta dentro del proceso de clasificación. ¿Listo? ¿Todos me siguen o tenemos alguna inquietud? ¿No? ¿Todos bien? Sí, señora. Bueno, me queden tan callados que de pronto pienso que se me fue la señal. Entonces, ahora vamos a ver agrupaciones documentales. Aquí, por acá, creo que también nos hablaban de agrupaciones documentales. Entonces, aquí vamos a ver agrupación, o no, agrupaciones, sí, por ahí nos hablan agrupaciones. Ay, ¿dónde fue que yo vi? Las personas responsables de gestionar los trámites en una deben identificar de acuerdo a los elementos. No. Organización, de organizar unidades mire, las unidades documentales simple y unidades con, bueno, acá por series y subseries. Métodos, bueno, eso es una. Es que aquí habla más de las unidades documentales simples. Unidades documentales. Bueno, nos vamos para acá. Hay una cosita que se llama, nosotros tenemos que hacer una identificación de los productores, ¿sí? Ya sabemos quiénes son los productores, ¿cierto? A ver, preguntémosle a Eduard Triviño. ¿Cuáles son los productores documentales? Identificación de productores. ¿Quiénes son? Chicos, ¿están ahí? No, Filomena. Ay, señora. no. Sí estamos ahí. Bueno, ¿cuáles son los productores? Profe, la dependencia encargada o la dependencia que realiza el documento. Muy bien, si ve que es fácil. Exacto. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué pena, profe, lo que pasa es que en la oficina donde estoy sí puedo ver la temática que usted está dando, pero no puedo contestar, ¿sí? Porque hay una reunión, entonces no puedo contestar allá, entonces me tocó salir. Para identificar las oficinas productoras, pues son las dependencias de donde sale el documento, quien lo produce, ya sea personal, pues, bueno, aquí en el Ejército, el Archivo Central, operaciones, bueno, y demás. Exactamente, muy bien. Cuando nosotros hacemos esa identificación, hay algo que se llama agrupaciones documentales. Son el conjunto de documentos producidos por una unidad administrativa. Unidad administrativa es más o menos como una dependencia en el ejercicio de sus funciones, las cuales según su jerarquía ilustrada en el organigrama, originan los fondos, las secciones, subsecciones, las series y subseries documentales. Ay, acá me quedó repetido.
subseries documentales. ¿Listo? Entonces, las agrupaciones documentales son estas. Estas que estamos viendo acá. Voy a ponerlas acá en subrayado. Secciones, subsecciones, series y subseries documentales. Entonces, cuando ustedes le pregunten cuáles son las agrupaciones documentales, son esas. Entonces, ¿cómo vemos reflejadas esas secciones y esas subsecciones? Las vemos reflejadas de la siguiente manera. Por favor, los que no entienden mucho, pongan mucha atención en este ejemplo, porque aquí básicamente es donde se dice parte de cómo se organiza el archivo, ¿sí? Empezamos con un primer nivel de jerarquía, que es la sección. ¿Listo? Bueno, antes de eso es el fondo documental. Cuando ustedes ponen en sus rótulos fondo, hace referencia al nombre de la institución. En este caso es CEAPTO. CEAPTO. Se llama el fondo. La sección ya es ese primer nivel de jerarquía. Aquí ya empezamos con una codificación, entonces se llama CEAP 200. Seguimos con un segundo nivel de jerarquía que es una subsección. Esa subsección, estas dos de acá, son unidades administrativas que dependen del primer nivel de jerarquía. ¿Listo? Y ellas a su vez van codificadas. Aquí la más grande, en el ejemplo que tenemos acá, está en 200. Y las oficinas que dependen de la mayor ya va 210, 211. Son diferentes porque se necesitan identificar en las tablas de retención documental, tablas de valoración y cuadros de clasificación. ¿Listo? ¿Ahí es claro para todos? ¿O alguno tiene alguna duda? Pues para que alce la manito y revisamos. No les dé pena que para eso estamos acá. Pero yo la verdad pues quisiera entenderlo más, la verdad no pues sí más o menos logro captarle, pero me gustaría que pronto pues como hacer un ejemplo real en comparación, pues es decir, como reemplazando el CEAPTO como si estuviera haciendo el ejercicio como será el profe. Bueno, acá tenemos un ejemplo sencillito. Mira, esta primera sección, el fondo documental es todo, ¿sí? Es la entidad como tal. Yo les digo como a mis aprendices que no nos confundamos con el fondo, es básicamente el nombre de la entidad porque ahí es donde nace todo el archivo, ¿no? Entonces, el fondo es el mismo nombre de la empresa. Las secciones son el primer nivel de jerarquía dentro del organigrama. Entonces, si nos damos cuenta, ellos acá son el primer nivel, ¿sí? Ellas se llaman secciones. Cuando tenemos oficinas que dependen de la oficina más grande del primer nivel de jerarquía, se le llama subsección, que es como una subdivisión. ¿Listo? Y luego, pues así sucesivamente siguen, o sea, en este caso, por ejemplo, administrativa, tiene dos subsesiones, la 210 y la 211. Ella ya dice que es un tercer nivel de jerarquía porque ya va más abajo. Entonces, cuando nosotros vemos esto así, identificamos que el primero es sección, la segunda es subsección y ya hasta ahí llegamos. Solo manejamos esos dos niveles, sección y subsección. ¿Listo? Es básicamente se trata en las dependencias. La dependencia mayor, la de los jefes, líderes, y luego sigue la de los coordinadores. En el caso de ustedes, uy, no, pues ahí sí me corcho ustedes. No sé. Profe, pues en el caso yo logro entenderle lo siguiente, profe. Digamos en las secciones, pues digamos en la de nosotros como tal, pues está personal, está el 2, el 3, 4, digamos operaciones, comunicaciones. Entre una subsección pienso que por ejemplo sería la sección de jurídica. Normalmente jurídica
requiere o nos oficia a la oficina de personal, digamos, solicitando información de X persona, ya sea para, pues, les piden un expediente, ya sea, digamos, la hoja de vida, en tal mes que estaba haciendo esa persona. Entonces ellos no solicitan esa documentación y yo, pues, logro entenderle de esa manera. No sé si estaré equivocado, profe. Pues sí, sí, o sea, jurídica de quién depende. Pues jurídica básicamente depende como, pues, prácticamente de personal, porque personal es el que maneja, digamos, todo lo que tiene que ver con el personal activo. Y como jurídica, pues le llegan, digamos, solicitudes, digamos, judiciales, piden información, y jurídica, pues, normalmente, pues, no tiene esa información, sino que tiene que solicitar a personal, que personal sí tiene acceso a esa información. Y personal le responde dándole una respuesta con la información encontrada. O si no se encontró información, pues, digámoslo, guiándolo el conducto regular a donde se debe dirigir para que encuentre la información que está buscando de X persona. Sí, sí, sí te entiendo. Lo que lo que no te entiendo es la ubicación de las áreas dentro del organigrama. ¿De pronto tienen un organigrama a la mano para que podamos ver? No, pero en mi caso no. ¿No? ¿Será que en la página del ejército estará o no? ¿Será cuando es S1, S2? Venga, mira, voy a buscar acá una organigrama, Uy, no, ese organigrama es una locura. Bueno, acá me encontré este. ¿Será que este nos sirve? ¿Este nos servirá? Profe, buenas tardes. Hola. Profe, bueno, este nos sirve en medida para entender lo que nosotros hacemos con lo que es la identificación de los documentos y línea de mando, profe. En este como tal es la organización en sí de todo el ejército, ¿sí? Obviamente, pues, profe, si me puede seguir, nosotros empezamos desde arriba, comando ejército. Ejército directamente a mano derecha tiene unas dependencias, podríamos llamarlo, o unas secciones que son las que usted ve. Si seguimos bajando, de comando ejército viene el segundo comandante del ejército y de él dependen directamente las oficinas que ve a su derecha. Bajando el segundo comandante del ejército, a mano derecha baja la jefatura de Estado Mayor de Operaciones, que es, digamos, el jefe directo de nosotros. De ese bracito de la GEMOP, a mano izquierda, la primera, vienen desprendiéndose las divisiones. No, profe, se pasó, de la GEMOP. Ahí abajo ve DIP 01, DIP 02, DIP 03, DIP 04, DIP 05, 6, 7 y 8. Ah, ya. Listo. Entonces, profe, nosotros, perdón un segundo, profe. ¿Sí? Bueno, ese organigrama de usted. Profe, entonces ahí nosotros en este momento somos la quinta división. De la quinta división se desprenden, pero pues como este ejército no está al detalle, se desprenden cada una de las unidades. Vienen las brigadas y de las brigadas los batallones, ¿sí? Pues somos un poquito grandes, profe, entonces entenderá que somos grandecitos. Pero, profe, cada una de las que usted ve ahí trae una formación o una organización como una empresa. Entonces, nosotros dentro de la empresa, dentro de cada uno, manejamos algo, profe, pues que en cierta medida es un poquito delicado porque mira la organización de cada una y es lo que llamamos nosotros la TOE, Tabla de Organización y Equipo.
En cada una de ellas, profe, de acuerdo a la intención de cada unidad creada, está organizadas las dependencias, ¿sí? Dentro de cada una. Profe, yo tengo aquí a la mano la mía, pero bueno, tiene un carácter un poquito delicado para mostrar, pero entonces no sé si la podamos enviar por el grupo, profe, porque pues en las entidades es un poquito delicado. No sé si usted me permita, profe, bueno, es que voy a hacer algo, profe, voy a mostrarle una, no nueva, sino viejita. No sé, profe, si usted me permita compartir el escritorio. Sí, eso sí, Le como muestro, para ejercicio. y le muestro la mía, Eso, sí. es un poquito, bueno, esta es. Permítame un segundo, profe, ya. Yo aquí trato de, y listo. Profe, ¿me permite compartir? No sé cómo hacerlo. No te deja compartir. Ah, bueno, espérame, yo acá. Convertir en moderador también. Listo, ya, creo que ahora sí. Listo, profe, ¿puede verla? Ahí. Sí, ya, eso, ya, ahora sí. Bueno, profe, de todo ese brazo que yo le mostré al principio, este es el mío, el de la división. Esta es, en general, las secciones y las subsecciones que tenemos en la división. Esta es una TOE, o bueno, un organigrama, llamamos en la parte externa, de una división. Entonces, y hablamos igual, profe. Entonces, yo tengo en la parte de arriba un comandante. Del comandante directamente, que son los bracitos que usted ve a su derecha, son dos oficinas que se manejan directamente de él. Digamos, para el caso de nosotros serían subsecciones del comandante, ¿sí? Para el caso de nosotros. Luego viene otra persona que, digamos, tiene la obligación general administrativa, que es este señor que está aquí, que es el jefe de Estado Mayor. Directamente de él, profe, se desprenden estas dependencias: ayudantía, planeación, control interno, atención al ciudadano, control de armas decomisadas, gestión documental. Cuando estaba, bueno, en esta es versión 2010. De ella, profe, a su derecha se desprenden las áreas más importantes, que es la primera, desarrollo humano, la sección de inteligencia, la sección de operaciones, que esta es, digamos que en su momento cuando estaba trabajando operaciones, si usted ve, profe, que de esta de operaciones se desprende inteligencia, operaciones, acción integral, telemática y contrainteligencia. Finalmente viene lo que es logística y lo que era coordinación jurídica. ¿Sí, profe? ¿Bien hasta ahí? Sí. Listo, profe. Entonces, de ellas, de personal, venían lo que mi compañero estaba diciendo, las subsecciones. Entonces, del 1 viene lo que es administración de personal, lo que nosotros llamamos preservación, que se llama CEPSE. En la división tenemos una oficina que se llama medicina laboral, y cuando trabajamos en Bogotá teníamos el servicio de capellanía. Y así cada una. Entonces, por eso es que dudamos un poquito, profe, porque somos un poquito robustos cuando hablamos de organización y organigrama en general. A medida que la organización va bajando, es decir, división va bajando a su nivel brigada, brigada bajando a su nivel batallón, estas gráficas, estos organigramas se reducen un poquito, porque la intención del personal ya no es tan administrativo, sino los que usted ve, profesora, en el área, que están en el monte, en las calles, eso. Entonces, ellos son los que están más involucrados en esa parte, digamos, de operación como tal. Entonces, son más pequeñitos en la parte administrativa. Y nosotros, al revés, nosotros no tenemos gente en las áreas, en los patios, en las calles, en el monte, bueno, en los retenes, etcétera. Nosotros somos un poquito más robustos con respecto a la organización.
así como usted la pide, profe, organigrama. Entonces, cada vez que usted vaya bajando de nivel, profe, va a encontrar cada vez más pequeña la parte administrativa, pero en general somos así como usted la ve, profe, más o menos. Ay, claro, ya sí es mucho mejor, porque con el otro organigrama quedé como, bueno, y esto acá. Pero ese es el fundamento cuando usted lo mira, profe, el que usted tenía allá, de dónde somos, porque somos bastante grandes. Entonces, cuando usted lo ve, dice, no, pero aquí, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde están las divisiones? ¿Dónde están las brigadas? Es porque somos unos bracitos pequeños de lo grande que es el ejército. Muy bien, Jonathan. Con este ejercicio, o sea que ustedes tienen este mapita. Todos ustedes tienen este mapa. No sé si todos lo tengamos, profe, pero en general algo conocemos de TOE. Creo que es algo que normalmente usamos, pero pues no sé si lo tengamos todos, profe, y no todos son iguales. Por ejemplo, este es el mío, el de división. El del batallón es un poquito más pequeño, los batallones es más pequeñito, y si hay compañeros que trabajan en los BACOT, es un poquito más pequeño. Hay inclusive secciones que en los BACOT no existe. Por ejemplo, creo que los BACOT no tenemos acción integral. La parte de telemática y contrainteligencia creo que ellos tampoco lo tienen. Ya ellos son más desarrollo operativo en el área, ¿sí? Operaciones. Nuestra intención operacional va más en ellos. Entonces cada vez es más pequeña, profe. Más pequeñito. Ah, bueno. Sí, señora. Yo creo que con este ejercicio ya nos queda como más claro cuáles serían las secciones y las subsecciones. Sí, aquí donde dice lo que es comandante, lo que dice GEM, donde dice G1, G3, G4 y G5. Sí, señora. Esas son las secciones. Si ustedes se dan cuenta, son las, por orden jerárquico, son como las más grandes, ¿sí? Son las dependencias más grandes. Y los que desprenden ya son las subsecciones, que es como esa división, subdivisión de las secciones. ¿Listo? Ya el compañerito, ¿quién me habló ahorita? ¿Quién fue el compañerito? Jonathan, profe, Jonathan Medina. Ah, listo, pero ahorita el anterior, el compañero anterior. John Quimbayo, profe, pues mira, de acuerdo a la explicación que me da el compañero que acaba de hablar, pues le entiendo de la siguiente forma. Por ejemplo, digamos, la acepción de nosotros, por ejemplo, en el caso de nosotros, pues sería, por ejemplo, COSEUS. Y COSEUS, pues ya desprende las mismas, digamos, operaciones, inteligencia, contrainteligencia, y las subsesiones, pues ya seríamos nosotros como batallón, que nosotros sería como digamos, el brazo o la unidad superior a nosotros. Lo entiendo de esa manera. Sí. De pronto, si el compañero me puede corregir o me puede orientar, pues le agradezco. Exacto, sí, Jonathan, tú que conoces más internamente. Disculpe, me embolaté. ¿Me puedes repetir de nuevo la pregunta? Perdón, qué pena. Jonathan, buenas tardes. Mira, yo le entendí de la siguiente forma su explicación. En el caso de nosotros dependemos, o sea, la sección de nosotros sería como tal COSEUS. COSEUS es una unidad operativa, digamos, mayor a nosotros. Y nosotros como subsección seríamos ya donde entraríamos, bueno, de la COSEUS se desprende lo que es, digamos, comandante, operaciones, inteligencia, y no recuerdo la otra. Y luego ahí sí vienen lo que es las subsecciones, que seríamos nosotros como batallón, como el último brazo final, digámoslo así. Así logro entenderle. Ah, bueno, es que ahí es donde perdón, trato de explicarlo. En cada brazo, en cada escalón que nosotros vayamos bajando desde ejército hacia abajo, cada brazo internamente tiene, digamos que sus secciones, ¿sí? Como lo vimos en el que la profe nos mostró de ejército. Si usted mira, estaba ayudantía general comando ejército, estaban las direcciones cada una, ¿sí?
pero internamente cada una de ellas es como la que yo le mostré de la mía. La división, si usted lo vio, solamente es un bracito, pero adentro de la división vienen en función todas esas secciones internas. Si su merced trabaja en un BACOT, entonces la COSEU tendrá internamente en su organización las secciones para su funcionamiento como COSEU, como unidad superior, ¿sí? Y saltaríamos el bracito o bajaríamos un escalón de ese brazo de COSEU y tendríamos la TOE o la organización de los BACOT, que dentro del BACOT, si mi unidad, entonces mi señor trabaja en un BACOT, también tendrá inmersas las secciones por las que cómo funciona el BACOT, ¿sí? Si me hago entender, no es directamente un bracito, así como yo se lo mostré, porque si usted miró el de división, no vimos ahí ni los batallones, no vimos ni las brigadas. Usted se dio cuenta que ahí en ningún lado aparecieron, porque es la organización interna propia de ese puntico. Entonces, COSEU tendrá su organización y BACOT tendrá internamente también su organización, sino que a los niveles obviamente vamos bajando y vamos limitando, vamos reduciendo el personal para esas secciones. No sé si me hice entender. Sí, Lanza, muchas gracias. Sí, me despejó y logro entenderle más con claridad. Muchas gracias. Bueno, chicos, excelente explicación la del compañero Jonathan. Muy chévere porque ustedes ya conocen o entienden un poco más acerca de la estructura de cómo ustedes lo tienen. Yo les ayudo, o sea, yo los apoyo a orientarse en lo que estamos haciendo, cuáles serían las secciones y subsecciones. Y ustedes ya me cuentan más o menos cómo es que tienen dentro del organigrama. Chicos, muchísimas gracias por la asistencia, pero les cuento que vamos a dejar la sesión hasta acá porque tengo a las 6 otra formación y tengo que viajar, chicos, entonces no me puedo quedar más tiempo, sino me quedaría un poquito más para continuar con la formación, pero mañana seguimos, entonces mañana los espero también a las 3 de la tarde para continuar entonces con la actividad. ¿Vale, chicos? Muchas gracias por venir, señora. Bueno, profe, chicos, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Chao, profe, muchas gracias. Chao, chicos. Bueno, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Perdón por llegar tarde. Se lo Instructora, hasta luego. Chao. Instructora. Vale, profe, buena tarde.